Bueno, vamos con el último vídeo de esta lección autocorregible que trabaja sobre el currículo de matemáticas. En este caso vamos a ir a aterrizar en el aspecto que más nos interesa, ese currículo como herramienta que nos permite trabajar, sus objetivos, sus contenidos, esas competencias de las que hablábamos, ese sentido que tiene la ley, ese ciudadano al que mira. Todo eso está muy bien, es el marco general en el que nos movemos, pero debemos bajar a ver qué dice exactamente la LOMCE acerca de las matemáticas. Y en este sentido vamos a ver que la LOMCE sigue este guión que hemos visto a lo largo de toda la lección y trata de responder a estas 4 preguntas que decimos que son claves en todo currículo y que deben estar recogidas. En primer lugar, ¿qué son las matemáticas? Para la LOMCE, pues son una forma de mirar e interpretar el mundo, una forma que reflejan la capacidad creativa, permiten expresar con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad de aprender a aprender, tienen elementos de gran belleza, tienen un carácter instrumental en otras disciplinas, especialmente las científicas y las tecnológicas. En principio, todos esos elementos definen lo que serían las matemáticas y también definen lo que serían las matemáticas y para qué sirven, para qué nos sirven las matemáticas. Vamos a ver aquí un posicionamiento clarísimo acerca de qué son y para qué sirven las matemáticas, acerca de ese posicionamiento epistemológico que veíamos en el vídeo 2 de qué dice la ley acerca de las matemáticas. Nos dice que son múltiples las tareas del día a día que utilizan las matemáticas, que se utilizan como parte de la información pública que aparece en medios de comunicación, en su formato en tablas, son también un lenguaje, me permiten entender, que aparecen en muchos contextos, que están ligadas a otras disciplinas, que permiten establecer hipótesis y contrastarlas, resolver problemas, tomar decisiones, que desarrollan el pensamiento, el razonamiento lógico-deductivo, que entrenan la observación e interpretación de fenómenos, que favorecen la creatividad y el pensamiento geométrico espacial. Es decir, en todo lo que comenta la legislación, las matemáticas, hay una clara apuesta hacia unas matemáticas aplicadas, hacia unas matemáticas logicistas, que decíamos en su momento, hacia el uso de las matemáticas. Las matemáticas cobran sentido en el uso que se puede hacer de ellas en el día a día, para comunicarte, para entender un medio de comunicación, para entender otras disciplinas, para establecer una serie de rutinas de pensamiento, de capacidades de pensamiento que me permitan resolver problemas complejos. Las matemáticas tienen una visión claramente utilitarista de la disciplina. Nos alejamos, por tanto, de esos planteamientos más teoricistas, más tecnicistas de los que hablábamos, pero también de esos planteamientos más modernistas, procedimentalistas de los que hablábamos. Y nos movemos hacia unas matemáticas mucho más basadas en la modelización en la construcción de modelos matemáticos de pensamiento, pero sobre todo en unas matemáticas que se entienden, se interpretan y se deben estudiar en su aplicación. Ese es el posicionamiento de la ley, de la LOMCE, que viene redactado de esa manera, con lo cual vemos que hay un claro posicionamiento hacia esa forma de ver las matemáticas. Y este posicionamiento no está asumido dentro de los centros educativos, lo cual vamos a ver ahí una fuente de conflicto a la hora de plantear pruebas, a la hora de dar importancia a determinados bloques de contenidos en lugar de a otros. Unas matemáticas con esta concepción, por ejemplo, la estadística, la probabilidad, la geometría, probablemente tendrían que tener un peso mayor que el álgebra o que la resolución de cálculos algorítmicos, que tienen mucho peso. Probablemente hay ahí una reflexión que hacer y hay que ver si realmente los centros educativos están cumpliendo esas expectativas que, como vemos, no son expectativas que un legislador haya decidido digamos alegremente, sino que responden a un planteamiento de sociedad futura, de necesidades futuras, de ese planteamiento de aprender eh, aplicabilidad, de trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Un planteamiento mucho más de fondo. Entonces, ¿hasta qué punto el planteamiento de fondo se cumple cuando en clase
aún seguimos haciendo ejercicios repetitivos, etcétera, ¿no? Entonces es un elemento a tener en cuenta. Pero no solo ese, porque en la LOMCE también nos especifican cómo se aprenden las matemáticas. Y veníamos un poco en esa línea, es decir, teníamos distintas maneras de aprender, ese estímulo-respuesta, ese modelo de ordenador del que hablábamos, incluso ese aprendizaje dentro de un contexto social, ¿verdad? Pues nos especifican muy bien cómo se debe aprender. Entonces, lo primero que nos dicen es que se debe aplicar razonamientos matemáticos para resolver situaciones cotidianas. Volvemos a insistir en esa utilidad, en esa competencia, en esa aplicabilidad de los conocimientos, de los conceptos. Y para hacer eso, pues tendremos que pensar, modelar, esa modelización de acabamos, y razonar de forma matemática, pero también debemos plantear y resolver problemas. También debemos representar matemáticas en gráficos, tablas, etc. También debemos utilizar las matemáticas y sus símbolos a la hora de aprender. También debemos comunicarnos con matemáticas y sobre las matemáticas. Podemos hablar de un debate en el que se aportan datos, se argumenta, un trabajo en grupo en el que se presentan distintos datos estadísticos para apoyar una determinada información, de unas pequeñas investigaciones que se puedan hacer en el aula, etcétera, ¿no? Análisis de noticias que aparecen en prensa, de errores que aparecen en prensa, etcétera. Y por supuesto dice que para aprender matemáticas hay que utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Luego, ese debate que se produce en los centros acerca de la calculadora, por ejemplo, calculadora sí, calculadora no, la LOMCE lo resuelve rápidamente. Está diciendo que sí es necesario ya utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. La calculadora, por supuesto, es un invento muy incorporado desde hace tiempo, pero no solo la calculadora. Podemos hablar también del ordenador, también de software dinámico, también de móviles, también de impresoras 3D, etcétera. Podemos utilizar y debemos utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. O hay un posicionamiento también hacia cómo se debe aprender la asignatura. Debemos conocer los contenidos, debemos conocer los procedimientos, por supuesto de cálculo, de medida, de análisis, de estimación, pero sobre todo debemos usar las matemáticas como instrumento de pensamiento y comprender, establecer modelos y transformar la realidad con ellas. Esa es claramente la forma que la LOMCE especifica sobre cómo se deben aprender las matemáticas. Y por tanto, cómo se deben enseñar. Si se aprenden de esa manera, se aprenden en la utilidad de ese conocimiento, en las aplicaciones, se aprenden comunicando con las matemáticas y estudiando con ellas y hablando sobre ellas, etc. ¿Cómo debemos enseñarlas en clase? ¿Qué debe hacer el profesor? Pues el profesor debe resolver problemas, realizar proyectos de investigación, formular, plantear, interpretar y resolver problemas, abordar situaciones interdisciplinares, partir de hechos concretos para ir avanzando hacia otros más abstractos, familiarizarse con aquellos contextos donde se aplican realmente las matemáticas, desarrollar esos procedimientos para resolver problemas. Es decir, insistimos claramente en ese papel y se ve a lo largo de toda la legislación cómo hay un posicionamiento claro acerca de lo que son y acerca de cómo se aprenden, pero también acerca de cómo se enseñan. Así que debemos utilizar los contextos que tiene el alumno cercano para utilizarlos para que el alumno aprenda. Y poco a poco ir aumentando la complejidad y sacarles de esa zona de confort hacia problemas que no sean tan naturales para ellos, que sean menos cercanos a su realidad inmediata. El objetivo es ese, pero siempre partiendo de situaciones lo más cercanas posible. Luego, ¿cómo se enseñan las matemáticas? Pues probablemente a lo mejor una solución sería plantear a los alumnos que tienen que medir un determinado espacio del colegio, que tienen que construir un determinado espacio del proyecto, que tienen que hacer una serie de encuestas de satisfacción acerca de el comedor del colegio, acerca de las actividades del colegio, que tienen que
en un momento dado utilizar algunas fórmulas y meter datos en algunas fórmulas para obtener resultados o para estimar resultados en un laboratorio. Hay esa idea de aplicabilidad que permea continuamente en las matemáticas y que probablemente destaca la ley muchísimo. Y luego pues establece también, como decíamos, cómo se evalúa la utilidad de las matemáticas que se aprenden en la LOMCE. Bueno, pues la utilidad se evalúa adquiriendo la capacidad de analizar, investigar e interpretar problemas y fenómenos en otros contextos. Se evalúa si hemos sido útiles en nuestra enseñanza o no, si nuestro alumno es capaz de proporcionar soluciones prácticas a problemas. Si nuestro alumno tiene una actitud positiva hacia el conocimiento matemático, si las valora como algo que le enriquece personalmente, que le ayuda en su vida diaria y que ha servido a la humanidad también para progresar en su vida diaria. Y se evalúa su utilidad si somos capaces de estudiar globalmente la asignatura, relacionando los distintos bloques, relacionando la geometría con el álgebra, con la estadística, para resolver un determinado problema. Entonces, en ese sentido, el eje fundamental para evaluar si nuestros métodos y nuestros procesos, nuestras actitudes son eficaces y son útiles es la resolución de problemas, los proyectos de investigación, la modelización, la matematización, las actitudes adecuadas, etc. Muchas gracias. Con esto terminamos la lección sobre el currículo. Es una lección densa. Mucha suerte en el test que tenéis que realizar y mucho ánimo.